Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, exploraremos juntos las historias, ideas y enseñanzas de los libros más fascinantes. Prepárate para sumergirte en mundos nuevos, descubrir perspectivas diferentes y, sobre todo, para dejarte llevar por el poder de las palabras. Comencemos. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, capítulo 43. Elizabeth Bennet sentía una mezcla de emociones mientras se acercaban a Pemberley. Sus ojos captaron los primeros destellos de los frondosos bosques que rodeaban la vasta finca, y, aunque había oído mucho sobre su esplendor, el impacto de verlo en persona era incomparable. La perspectiva que se desplegaba ante ella la llenaba de admiración y de una cierta inquietud, mientras que su corazón comenzaba a latir con fuerza a medida que avanzaban. El carruaje siguió el sendero que los condujo a través de una entrada amplia y majestuosa, enmarcada por árboles de gran altura y un aire casi místico. Elizabeth se sintió abrumada al pensar en lo que significaba aquel lugar, y al mismo tiempo, no podía evitar sentirse emocionada. La finca de Pemberley era una extensión inmensa de naturaleza prístina, que abarcaba desde colinas suaves hasta profundos valles, con una rica variedad de paisajes en cada rincón. Al ingresar, el carruaje avanzó por un sendero flanqueado por altos y antiguos árboles, cuyas ramas formaban un arco natural sobre sus cabezas. El camino serpenteaba lentamente, dejando ver campos verdes y claros de bosques que parecían sacados de un cuadro. Elizabeth, sentada junto a sus tíos, no pudo evitar que su mente comenzara a imaginar lo que habría sido su vida si hubiera aceptado la propuesta de Darcy, en lugar de visitante, ahora fuera la señora de Pemberley. El pensamiento la estremeció, y una pequeña parte de ella sintió una punzada de arrepentimiento. Mientras el carruaje avanzaba, Elizabeth mantenía sus ojos fijos en el paisaje, que cambiaba con cada curva del camino. Al llegar a la cima de una colina, el bosque se abrió para ofrecer una vista impresionante, Pemberley House. La mansión se alzaba orgullosa, un edificio de piedra robusto y hermoso, que reflejaba la elegancia de su propietario. Estaba ubicada en un altozano que dominaba el paisaje, y, delante de ella, un arroyo caudaloso cruzaba el terreno, serpenteando entre árboles y piedras, reflejando el cielo como un espejo en movimiento. Era un arroyo salvaje, sin adornos artificiales, y su aspecto natural le daba un encanto especial que Elizabeth nunca había visto en otro lugar. Las orillas no estaban manipuladas ni embellecidas por la jardinería humana, lo que hacía que el entorno se sintiera más auténtico y puro. Elizabeth quedó maravillada por la belleza de Pemberley. Jamás en su vida había presenciado un lugar tan favorecido por la naturaleza, ni uno donde el buen gusto del hombre hubiera sido tan respetuoso con su entorno. Era como si todo en Pemberley estuviera en perfecta armonía, un delicado equilibrio entre la naturaleza y la elegancia. A medida que el carruaje se acercaba más a la mansión, sus pensamientos volvieron a divagar sobre cómo habría sido la vida como señora de aquel espléndido lugar. Podría haberse convertido en la dueña de todo aquello, disfrutando de sus vistas y recibiendo a sus amigos y familiares en un entorno tan majestuoso. Pero inmediatamente descartó la idea, recordando que, de haber aceptado a Darcy, habría tenido que renunciar a muchas de las cosas que amaba, incluida la compañía de sus tíos, a quienes no les habrían permitido visitarla tan libremente. Finalmente, cruzaron un elegante puente de piedra sobre el arroyo y se encontraron frente a la entrada principal de la mansión. Elizabeth, sintiéndose un poco nerviosa, bajó del carruaje junto con sus tíos. La majestuosidad de Pemberley la sobrecogía, y el temor de encontrarse con Darcy en aquel mismo lugar llenaba su mente de pensamientos contradictorios. Tras una breve pausa para recuperar la compostura, el grupo avanzó hacia la puerta de entrada, donde fueron recibidos con amabilidad por una camarera que les dio la bienvenida y, tras verificar que el señor Darcy no se encontraba en casa, les dio permiso para recorrer el interior. Al entrar, el grupo fue recibido por la señora Reynolds, el ama de llaves, una mujer de edad avanzada con una expresión respetable y amable, mucho más agradable de lo que Elizabeth había imaginado. La señora Reynolds les condujo al comedor, una estancia de proporciones perfectas y elegantemente amueblada. Elizabeth, aún un poco abrumada por la grandeza de Pemberley, se acercó a una de las ventanas para contemplar la vista que ésta ofrecía. Desde allí podía ver la colina que acababan de descender, y la belleza del terreno desde esa perspectiva le parecía aún más impresionante. La colina era más empinada y majestuosa desde allí, y toda la disposición del paisaje se veía en perfecta sintonía. A medida que iban pasando de una habitación a otra, Elizabeth se percataba de que cada ventana mostraba una vista diferente, pero todas igual de cautivadoras. Cada pieza estaba decorada con un gusto refinado, en sintonía con la fortuna del propietario, pero sin ostentación ni extravagancia. A diferencia de Rowsings, donde todo estaba diseñado para impresionar, en Pemberley reinaba una elegancia discreta y armoniosa. Elizabeth admiraba el buen gusto que reflejaban las habitaciones, y se sorprendía de lo bien que Darcy había logrado mantener un ambiente acogedor y agradable, sin que nada resultara excesivo o recargado.
En su recorrido, Elizabeth observó detenidamente cada rincón de la casa, maravillada por el equilibrio entre lujo y sobriedad que reflejaba cada mueble, cada tapiz, cada cuadro. A pesar de que el lugar desprendía riqueza, no había nada llamativo ni cursi en su decoración. La serenidad de los espacios la hacía sentir que Pemberley era un hogar y no solo una mansión. Mientras observaba el mobiliario y las piezas decorativas, no pudo evitar reflexionar una vez más sobre cómo habría sido su vida allí si las circunstancias hubieran sido distintas. El recorrido continuó, y Elizabeth y sus tíos llegaron a la galería donde se exhibían varias pinturas de la familia Darcy. La señora Reynolds les mostró un retrato de Georgiana, la hermana menor de Darcy, pintado cuando esta era aún una niña. La expresión dulce y la belleza de la joven cautivaron a Elizabeth, quien se preguntaba si alguna vez llegaría a conocerla en persona. Luego, el ama de llaves los condujo a una sala donde había una serie de miniaturas. Entre ellas, Elizabeth notó un retrato de Wickham, el hombre con el que había tenido un breve romance y de quien Darcy le había hablado en términos poco favorables. La sorpresa de encontrar el retrato de Wickham entre las miniaturas familiares la dejó momentáneamente desconcertada, y no pudo evitar que un sentimiento de incomodidad surgiera dentro de ella. La señora Reynolds explicó que Wickham había sido el hijo del antiguo administrador de la finca y que había sido educado por el señor Darcy, el padre del actual propietario, quien había costeado su educación y le había brindado muchas oportunidades. Sin embargo, mencionó en un tono algo resignado que Wickham había resultado ser, un poco bala perdida. Elizabeth miró a su tía, quien le dirigió una sonrisa irónica, pero ella se limitó a escuchar, reflexionando sobre todo lo que había oído acerca de Wickham y las revelaciones de Darcy que, poco a poco, iban cambiando su percepción sobre él. La señora Reynolds siguió hablando con entusiasmo de su señor, describiéndolo como el mejor de los amos y como un hombre amable y generoso. Mencionó que, desde pequeño, Darcy siempre había sido bondadoso y generoso, y que jamás había tenido una sola palabra de enojo con ella. Elizabeth escuchaba todo esto con atención, mientras su sorpresa y admiración por Darcy aumentaban. La visión que la señora Reynolds ofrecía de Darcy era completamente opuesta a la que Elizabeth había tenido en mente hasta entonces, y no pudo evitar sentirse confundida y, en cierta medida, avergonzada por sus prejuicios pasados. Al continuar con el recorrido, Elizabeth se detuvo ante un retrato de Darcy en la galería. La expresión del rostro en la pintura le resultó familiar, como si reflejara la misma mirada intensa y reservada que había observado en él en sus encuentros pasados. Permaneció unos momentos ante el cuadro, contemplándolo con una mezcla de emociones que no podía definir del todo. En ese instante, todos los elogios de la señora Reynolds resonaron en su mente, y una creciente admiración por Darcy comenzó a aflorar en su interior, acompañada de un sentimiento de gratitud que no había experimentado antes. Aunque no quería admitirlo, sentía que algo dentro de ella estaba cambiando, y que sus sentimientos hacia Darcy eran mucho más complejos de lo que había imaginado. Después de recorrer todas las salas abiertas al público, el grupo se despidió de la señora Reynolds y salió al jardín. Mientras caminaban hacia el arroyo, Elizabeth miró una vez más hacia la mansión, reflexionando sobre todo lo que había visto y oído. Sus tíos comentaban entre ellos acerca de la magnificencia de Pemberley y el buen gusto de su propietario, pero Elizabeth estaba demasiado absorta en sus pensamientos como para participar en la conversación. Fue en ese momento cuando, al girar la vista, divisó una figura que se acercaba desde la mansión, Darcy en persona. Elizabeth sintió como el rubor cubría sus mejillas y su corazón comenzaba a latir con fuerza al verlo acercarse. Darcy, igualmente sorprendido, se detuvo al verla y se quedó inmóvil por un instante, pero luego avanzó con decisión. La inesperada aparición de Darcy en aquel momento la tomó completamente desprevenida, y apenas pudo mantener la compostura mientras se la saludaba con una cortesía impecable. Ambos intercambiaron unas palabras breves, tratando de ocultar el desconcierto que sentían, mientras los tíos de Elizabeth observaban la escena con curiosidad. A pesar de la incomodidad inicial, la conversación entre Elizabeth y Darcy fue cordial. Darcy mostró un comportamiento sorprendentemente afable y atento, muy diferente al que ya recordaba de sus anteriores encuentros. Sus palabras estaban llenas de cortesía y su mirada reflejaba un respeto y una calidez que Elizabeth no esperaba. Al despedirse, ambos quedaron sumidos en sus pensamientos, sintiendo que algo nuevo había surgido entre ellos, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Capítulo 44. Elizabeth había imaginado que, tras la llegada de Georgiana Darcy a Pemberley, pasarían al menos un par de días antes de que ella y su hermano la visitaran en la posada donde se alojaba. Sin embargo, para su sorpresa, Darcy y Georgiana se presentaron apenas unas horas después de haber llegado, en compañía de un carruaje elegante y discreto que subía lentamente por el camino principal del pueblo. Elizabeth, asomada a la ventana junto a sus tíos, divisó desde la distancia los detalles de la librea de los lacayos y, de inmediato,
comprendió lo que aquello significaba, una visita inesperada de los Darcys. La noticia dejó a los señores Gardner algo sorprendidos, pues aún no se habían acostumbrado al impacto de la repentina atención de Darcy hacia su sobrina. Pero Elizabeth, por su parte, sintió un remolino de emociones. La incomodidad de encontrarse nuevamente con Darcy y su hermana tan pronto, mezclada con un destello de satisfacción, la llenaba de inquietud. No podía evitar la posibilidad de que Darcy le hubiera hablado de ella a su hermana, quizás con más elogios de los que habría deseado. Y, mientras esperaba la llegada de los visitantes, se encontraba deseando más que nunca causar una buena impresión, sin embargo, temía que el nerviosismo se lo impidiera. Cuando finalmente los visitantes hicieron su entrada en la posada, Elizabeth notó al instante que Georgiana Darcy parecía estar aún más nerviosa que ella misma. A pesar de su belleza, Georgiana tenía solo 16 años y mostraba una timidez que resultaba evidente. Sus mejillas estaban ligeramente ruborizadas, y sus gestos delataban que, aunque fuera la hermana de Darcy, carecía de la seguridad de su hermano. Era más alta que Elizabeth, con una figura delgada y esbelta, y un rostro que reflejaba tanto inteligencia como una dulzura que Elizabeth no había anticipado. A pesar de su reputación como alguien reservado y orgulloso, Georgiana parecía ser una persona extremadamente sensible y cautelosa. Elizabeth y Georgiana intercambiaron unas pocas palabras iniciales, y Darcy observaba a ambas mujeres con una expresión serena, como si quisiera que entablaran una amistad cercana. Darcy mostró una gran cortesía y mantuvo una compostura encantadora que contrastaba profundamente con la fría arrogancia que había mostrado en sus primeras interacciones. La tía de Elizabeth, la señora Gardner, se esforzó por llevar la conversación con amabilidad, consciente del papel que la situación podría jugar en la relación de su sobrina con Darcy. Elizabeth, aunque observaba todo con atención, mantenía una prudente reserva mientras evaluaba la impresión que podría estar causando en Georgiana. Mientras transcurría la visita, Darcy mencionó que otro conocido de Elizabeth vendría pronto a verla, el señor Bingley. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando, tras unos momentos, el inconfundible sonido de pasos apresurados en la escalera confirmó la llegada del esperado visitante. Bingley entró en la habitación con su característico entusiasmo y alegría, mostrando una sincera cordialidad hacia todos. Se acercó a Elizabeth con una sonrisa franca y le preguntó afectuosamente por su familia, revelando así su genuino interés y recordando su cálido comportamiento de antaño. Elizabeth respondió con amabilidad a las preguntas de Bingley, y en un momento se encontró reflexionando sobre la época en que Bingley y Jane parecían destinados a estar juntos. Aunque ese tema no se mencionó en voz alta, su sola presencia reavivaba en Elizabeth todos aquellos recuerdos, y no pudo evitar observarlo en busca de señales de algún interés aún latente por su hermana Jane. Bingley mostró en su conversación pequeños detalles que dejaban entrever una nostalgia, como la mención de sus recuerdos de la última reunión en Netherfield y su amable interés en la familia de Elizabeth. Esto hizo que Elizabeth se sintiera reconfortada, pues Bingley parecía no haber olvidado del todo a Jane, y la posibilidad de que aún albergara algún afecto hacia ella la llenaba de esperanza. Mientras Elizabeth observaba a Bingley, su atención fue capturada también por las miradas de Darcy. Al cruzarse sus miradas, Elizabeth no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Era evidente que Darcy estaba pendiente de cada detalle y de cada reacción, lo cual la hacía sentirse observada y, al mismo tiempo, halagada. Sus pensamientos la llevaban a comparar este Darcy, atento y cordial, con el hombre que había rechazado meses antes, aquel Darcy arrogante y orgulloso que no parecía capaz de mostrar la sensibilidad que ahora revelaba en cada gesto. La conversación fluyó entre los presentes de una forma más relajada con el paso de los minutos, y Elizabeth se permitió disfrutar de la charla, olvidando por momentos la tensión inicial. Darcy y su hermana se unieron a las interacciones con una disposición sincera, mientras que Bingley, con su energía natural, hacía comentarios que provocaban sonrisas y risas ocasionales entre todos. Darcy, en especial, parecía tener un interés particular en agradar a los señores Gardner, y mostró una hospitalidad que impresionó tanto a Elizabeth como a sus tíos. Al final de la visita, Darcy pidió a su hermana que apoyara su invitación a los Gardner y a Elizabeth para que fueran a cenar a Pemberley antes de dejar la comarca. Georgiana, aunque tímida y poco acostumbrada a hacer invitaciones, obedeció la solicitud de su hermano. Elizabeth se sintió halagada por la invitación y, aunque inicialmente evitó expresar su respuesta, finalmente aceptó. Sus tíos también acogieron la propuesta con entusiasmo, especialmente su tío Gardner, quien ya había sentido una gran afinidad por Darcy y su actitud afable. La fecha para la cena se fijó para 2 días después. Cuando los Darcy y Bingley se marcharon, Elizabeth se quedó reflexionando sobre lo ocurrido. La conversación de Darcy, llena de amabilidad y consideración, había dejado una profunda impresión en sus tíos, especialmente en su tío Gardner, quien comentó que Darcy era superior a lo que jamás habría imaginado.
Ambos coincidieron en que su educación, su elegancia y su sencillez eran dignas de admiración. La señora Gardner, aunque reconocía cierto aire de altivez en Darcy, comentó que no era una altivez ofensiva, sino un porte que más bien le confería una presencia distinguida. Al escuchar estos comentarios, Elizabeth se sintió nuevamente confrontada con la transformación de su percepción sobre Darcy. Se encontraba en una especie de dilema emocional, pues no podía ignorar la gratitud que sentía por la deferencia de Darcy hacia ella y hacia sus tíos. En sus recuerdos de la visita, cada gesto y cada palabra de Darcy cobraban un nuevo significado, y Elizabeth, al repasar mentalmente aquellos momentos, sentía una mezcla de confusión y alegría. A lo largo del día, Elizabeth continuó analizando cada uno de los detalles de la visita, especialmente las miradas y los gestos de Darcy hacia ella. Su comportamiento había sido tan amable y tan distinto de la actitud que recordaba de sus primeras interacciones, que Elizabeth apenas podía reconocerlo como el mismo hombre. Con este cúmulo de pensamientos en su mente, decidió finalmente retirarse, deseando que aquella visita fuera el preludio de un cambio positivo en su relación con Darcy y en su comprensión de él como persona. Capítulo 45. Al día siguiente, Elizabeth se encontró con la invitación para visitar Pemberley nuevamente. Esta vez, iría junto a su tía y Georgiana Darcy, a quien conoció en la visita anterior. Aunque las expectativas eran positivas, no dejaba de sentirse inquieta. Desde que había llegado a Devonshire, todo había cambiado en su relación con Darcy, y ahora, además de la hermana de Darcy, se encontraría con Caroline Bingley, quien no ocultaba sus celos y sus sutiles gestos de desdén. Al llegar a la majestuosa propiedad de Pemberley, Elizabeth y su tía se adentraron en la sala de estar, donde fueron recibidas por Georgiana. La habitación era luminosa y bien decorada, orientada hacia el norte, y permitía una agradable vista de los terrenos de Pemberley, de las colinas pobladas de robles y castaños de España, que dotaban al lugar de una serenidad casi mágica. La disposición del espacio era elegante sin pretensión, y la atmósfera que creaba era refrescante y acogedora. Al fondo, las figuras de Caroline Bingley y la señora Hurst se distinguían con sus miradas de reserva, observando cada movimiento de Elizabeth. Georgiana se mostró particularmente afable, aunque con un toque de timidez que, para Elizabeth, resultaba encantador. La joven Darcy tenía solo 16 años, pero su comportamiento delicado la hacía ver como una dama de gran nobleza y sencillez. Parecía estar ansiosa por agradar a Elizabeth, como si quisiera que la joven Bennet se sintiera cómoda y bienvenida. Elizabeth, por su parte, admiraba la belleza natural y discreta de Georgiana, cuyo rostro reflejaba inteligencia y buen corazón. Mientras la conversación avanzaba, Elizabeth pudo notar que Caroline Bingley no le quitaba los ojos de encima. Cada palabra que Elizabeth dirigía a Georgiana era observada minuciosamente por Caroline, quien mantenía una expresión entrecerrada y crítica. Caroline no solo estaba presente, sino que aprovechaba cada oportunidad para hacer comentarios sutiles que pudieran incomodar a Elizabeth. Sin embargo, Elizabeth se mantuvo en calma y evitó entrar en provocaciones. A pesar de la evidente incomodidad, se esforzaba en llevar una conversación amena, y cada gesto de Caroline era recibido con una serenidad que evidenciaba el dominio propio de Elizabeth. La señora Annesley, quien acompañaba a Georgiana, intervino con delicadeza para romper el silencio que Caroline intentaba imponer en la reunión. Era una mujer de modales amables y apariencia respetuosa, y, a pesar de su discreción, se notaba su interés por mantener una atmósfera armoniosa en la sala. Cada intervención suya suavizaba el tono de la conversación y daba pie a que tanto Georgiana como Elizabeth pudieran intercambiar comentarios sin sentirse observadas en exceso. Georgiana, aunque reservada, hizo un esfuerzo por unirse a la charla, y Elizabeth agradeció la calidez con la que era recibida. En medio de esta interacción tranquila, Elizabeth tuvo una breve conversación con Caroline, quien aprovechó el primer momento que encontró para preguntarle, de forma no del todo inocente, sobre la vida en Meryton y sobre la reciente partida de la guarnición militar. Caroline no mencionó a Wickham, pero Elizabeth comprendió de inmediato a qué se refería y supo que aquella pregunta no era sino un intento de Caroline por incomodarla. Con una serenidad admirable, Elizabeth respondió sin alterarse, manteniendo un tono casual que no daba lugar a más comentarios. Aún así, la tensión aumentó en el ambiente, y Elizabeth notó cómo Georgiana, ajena a la intención de Caroline, se sintió afectada por el tema, bajando la mirada para evitar incomodarse. Darcy hizo su aparición en la sala de repente, justo cuando Caroline acababa de lanzar su comentario provocador. Su llegada cambió el tono de la conversación de inmediato. Elizabeth sintió un alivio ante su presencia y notó que Caroline, al verlo, se moderaba. Darcy se acercó a Georgiana y le sonrió con ternura, lo que alivió visiblemente la tensión que su hermana sentía. Elizabeth, sin embargo, no pudo evitar sentirse observada por Darcy,
y su actitud atenta y cortés con todos los presentes era una señal de que él estaba allí, en parte, por ella. La joven Bennet se dio cuenta de que, a pesar de la incomodidad inicial, la presencia de Darcy era una especie de salvaguarda contra los comentarios malintencionados de Caroline. Darcy intentó fomentar la conversación entre Elizabeth y su hermana, promoviendo un ambiente de camaradería. La tensión se diluyó en parte, y Georgiana, con el estímulo de su hermano, se mostró más comunicativa. Elizabeth observaba atentamente a los dos hermanos, y, por un momento, se permitió imaginar que se sentiría ser parte de una familia que compartiera tan hermosos lazos de afecto. La calidez con la que Darcy hablaba de su hermana le hizo ver un lado más humano y generoso de su carácter. Georgiana, quien parecía casi idolatrar a Darcy, le observaba con admiración y respeto, y él respondía con un cariño protector y afectuoso. Al transcurrir los minutos, Carolina intentó recuperar su protagonismo, aunque con menos éxito del que esperaba. Observaba la interacción entre Elizabeth y Georgiana con evidente desagrado. Con un tono burlón y dirigido directamente a Elizabeth, Caroline le preguntó si extrañaba la guarnición de Meryton, insinuando, una vez más, la relación que había existido entre Elizabeth y Wickham. Elizabeth, sin inmutarse, respondió de manera breve y educada, manteniendo su compostura. Darcy, sin embargo, no pasó por alto la intención de Caroline y lanzó una mirada severa que la hizo retroceder en su intento. Georgiana, quien se había mantenido hasta ese momento tranquila, se sintió afectada por el comentario de Caroline. La relación de Darcy y Wickham había sido dolorosa para su familia, y Elizabeth lo comprendía bien. Darcy permaneció atento, y en su mirada Elizabeth pudo percibir un destello de agradecimiento por cómo había manejado la situación. Cuando se dispusieron a retirarse, Darcy acompañó a Elizabeth y a sus tíos hasta la puerta, donde se despidieron con palabras amables. Al subir al carruaje, la señora Gardner comentó a Elizabeth lo encantadora que le parecía a Georgiana y el trato tan atento y respetuoso de Darcy. Elizabeth, mientras el carruaje se alejaba, volvió la vista a Pemberley, y en sus pensamientos se dio cuenta de que, a pesar de sus prejuicios iniciales, había algo en Darcy que no podía pasar por alto, un algo que despertaba en ella admiración y respeto. Espero que este episodio te haya dejado reflexionando y, sobre todo, que te haya brindado un poco de paz. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audio, donde seguiremos explorando temas que nos inspiran a mirar más allá.